Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder cantar cada instante de mi vida. Yo te agradeceré. Tanto que tenemos que agradecer al Señor. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Poder estar en su presencia. Y es precisamente, hermanos, lo que vamos a seguir considerando el día de hoy. En el capítulo 7 estamos, ahí del libro de los Hechos. Ya la semana pasada empezamos a considerar algo que Esteban ha estado tratando. Y algo que veíamos, hermanos, son aquellas eh, maneras como fuimos enseñados con respecto a algunas cosas, pero que la Biblia nos va aclarando y nos va enseñando, ¿verdad? Y que como lo decíamos, así sin duda fue de bendición para muchos, pero es el Señor el que nos enseña a poder dar el lugar a cada cosa como Él espera que lo hagamos, ¿verdad? El tabernáculo, que es lo que estamos considerando, pues nos habla de algunas cosas que hoy ya no tienen razón de ser, que era una sombra, una figura, porque ya hay un cumplimiento de lo que estaba ahí. Por eso sería pasar por alto el propósito de Dios, seguir pensando, creyendo que necesitamos todavía eso que está ahí. Hay algunas iglesias en donde pues tienen ahí preparan una arca, ¿no? Diseñan una arca y la ponen en medio y todos pasan ahí para recibir, porque dicen que ahí está la presencia de Dios. Y es pasar por alto otra vez lo que la Escritura nos enseña. Vamos a la primera diapositiva. Vamos a considerar, como les decía la vez pasada, no entraré a fondo, ¿verdad? Porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a considerar algunos aspectos solamente del tabernáculo. Ya la semana pasada ya consideramos algunos, sobre todo con respecto a los materiales, algunos colores por ahí que menciona el Señor, con respecto a lo que Él establece para la elaboración del tabernáculo. Decía en estos días alguien, al poder platicar con él pues llevarlo a ver su condición como Dios lo hizo con nosotros, nuestra condición de pecadores, ¿verdad? De pecado que nos mantiene separados de Dios. Pero la dádiva de Dios, como dice Romanos, la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Y decía esa persona, sí, me han dicho muchas veces que le dé la oportunidad a Dios para que entre en mi vida. Le dije, no, tú eres el que tienes que aprovechar la oportunidad que Dios te está dando a ti para venir a Él. Porque así es el Señor, hermanos. Él es el que siempre determina, decide. Y de su corazón estuvo precisamente tener comunión con su pueblo. Ya la semana pasada considerábamos algunas cosas, ¿verdad? Vamos a la número 2, que ese es el propósito ahí del tabernáculo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es Dios el que determina estar, es Él el que decide, ¿verdad?, estar con su pueblo. Ya en el Éxodo del 25 hasta el 40, espero que ya lo haya leído, lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? No voy a decir levante la mano quien lo leyó porque se pondría interesante. Es el Señor que pide que se construya y se levante este tabernáculo con el propósito o el deseo de habitar en medio de su pueblo. Hay muchas citas, después usted puede verlas, solo las mencionaré. Primero de Reyes 6:13, Isaías 12:6, Zacarías 2:10, Zacarías 8:3, 2 Corintios 6:16, Apocalipsis 21:3. Después usted puede verlo. Hermanos, la relación de Dios con el hombre, pues empezó en el huerto del Edén. A Dios le pareció bien establecer a un hombre, ¿verdad? Crearlo, ponerlo en el huerto del Edén y cara a cara, caminar ahí, hablar con el primer hombre que fue creado. A causa del pecado, pues vino esta separación, vino este alejamiento, pero Dios no ha cambiado en su propósito. Por eso a través del tiempo vamos a mirar al Señor siendo el que toma esa iniciativa para que el hombre pueda acercarse a Él. Y desde ese momento empieza este proceso de la redención y de una restauración. ¿Y sabe cuándo va a terminar? Cuando también podamos verlo cara a cara y estemos en su presencia, allá en el cielo, ¿verdad? Apocalipsis
21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, para que podamos ir viendo esto del tabernáculo, que podamos ir entendiendo de qué estaba hablando y cuál era el propósito. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Empezamos en Génesis, Dios, ¿verdad? Ahí caminando con el hombre, y cuando culminamos en el Apocalipsis, vemos ahí al Señor habitando con su pueblo redimido, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, el tabernáculo, hermanos, viene de ahí de esta palabra, Mishkan, en hebreo, una raíz de Shakán, que quiere decir habitar o morar, hacer morada con. De eso, a eso se refiere el tabernáculo. Bueno, este mismo nombre refleja el propósito de Dios, que es de morar con su pueblo. Era un santuario temporal, como la semana pasada lo comentábamos, era portátil, ¿verdad? Cada vez que el Señor decía que se movieran en el desierto, tenían que levantar todo el tabernáculo y caminar hasta donde el Señor decía y se detenía, ahí nuevamente poder establecer o levantar este tabernáculo o la tienda. Más adelante ya en el propósito de Dios iban a construir un templo, pero pues ya no de telas como el tabernáculo, sino ya van a aparecer por ahí los ladrillos, ¿verdad? Ahora, el tabernáculo no es una casa para Dios, no es una casa para Dios. Dios nunca dijo que fuera así. Y más adelante vamos a encontrar al Señor diciendo, ¿ustedes me pueden hacer casa en que yo habite? No era una casa para Dios el tabernáculo. Una tienda no puede contener al Dios Todopoderoso, ni el más majestuoso templo, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Pero Salomón mismo dice, Señor, los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cómo hacer un lugar en donde que sea tu casa? Por eso el tabernáculo, hermanos, no es una casa para Dios. El tabernáculo tampoco era un lugar de reunión o de congregación. No había sillas donde pudiera el pueblo ir y sentarse para recibir una enseñanza, ¿verdad? Como más adelante vamos a encontrar a las sinagogas. Aunque todos tenían la oportunidad de llegar ahí, eran invitados y necesitaban aprovechar la oportunidad que Dios les daba de acercarse a Él. Pero esta era una experiencia personal e individual, sin duda alguna. También en el tabernáculo, no todos podían entrar hasta adentro. No se podía entrar hasta adentro. Solamente llegaban hasta la puerta los israelitas, pararse ahí delante del altar del holocausto o altar de bronce. Pero más allá solamente pasaban los levitas, los sacerdotes. Lea todo eso ahí en el Antiguo Testamento, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Los levitas descendientes de Aarón entraban al lugar santo, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, y eso una vez al año podía entrar ahí, en el día de la expiación o del Yom Kippur, como se llama. Bueno, ¿qué más? El tabernáculo era un modelo, una sombra. No fue algo que Moisés inventó, no se le ocurrió a Moisés. Dios no le dijo a Moisés, Moisés, vamos a diseñar algo, ¿qué te parece? ¿Cómo te pareciera? Bueno, Señor, yo creo que debía ser así. No fue nunca así. Dios le dijo, esto es lo que vas a hacer y cuídate de hacerlo conforme a lo que se te está mostrando. Le da medidas, materiales, colores, todo absolutamente se lo da Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Bueno, simplemente Moisés vio algo que se encuentra en el cielo. Por eso le dice, ten cuidado de hacerlo como se te indica. Es lo que expresa Esteban en Hechos 7:44. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Es decir, que el tabernáculo es sombra de lo que está en el cielo. Hace un momento, ahí en Apocalipsis dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
Sin duda fue una visión tremenda la que Moisés tuvo ahí. Hebreos 8:5, hermanos, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Sombra y figura de las cosas celestiales. Por eso el tabernáculo no era una casa para Dios. Hablamos de sombra, de figura. La misma escritura nos está enseñando que el tabernáculo tiene que ver con esto. Vamos a ver entonces ahora, mis amados hermanos, acerca de las áreas del tabernáculo. Vamos a la siguiente diapositiva. Si pudiésemos ver el tabernáculo así desde arriba, ¿verdad? O como hacen los planos arquitectónicos, ¿verdad? Así sería el tabernáculo. Dos áreas generales. Uno es el atrio exterior. Ahí lo tiene usted a su derecha, ¿verdad? Es el atrio exterior. Esa era una parte que estaba descubierta después de pasar por la puerta. La puerta aparece ahí en color, ¿qué color es ese, hermanos? Lila, moradito, violeta, no sé. ¿No son daltónicos? ¿No? Bueno, esa es la puerta, esa es la entrada. Ya lo que es bien interesante es que solamente hay una puerta por donde se puede entrar. Nada más hay una puerta, ¿verdad? Y entonces viene esa parte que está descubierta, que se conoce como el atrio. Es como una especie de patio, ¿verdad? Está dentro de ese complejo, pero está descubierta, hermano. No tiene techo. Y ahí en esa área se encuentran dos piezas ahí del tabernáculo que el Señor pidió que se hicieran. Uno es el altar del holocausto o el altar de bronce. Ahí lo tiene en forma cuadradita. Y después en forma circular tiene el lavatorio o la fuente de el ábacro, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Esto se encontraba en esta parte, estas dos piezas importantes del tabernáculo. Y es Dios quien lo va mencionando. Viene después, hermanos, la segunda parte, que se considera como el santuario. Esta parte está cubierta y está cerrada. Y solamente los sacerdotes podrían entrar ahí. Este santuario está dividido en dos partes. Uno llamado el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Ahí los tenemos en nuestra imagen. ¿Qué es lo que se encontraba en esos lugares? Bueno, lo que se encontraba en la parte del lugar santo era el candelabro o candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Ahí los tenemos, esos tres elementos. Ahorita los vamos a ver un poquito más. Se encontraban ahí. Y en el lugar santísimo, la segunda parte, la parte más íntima, que estaba hasta el fondo y estaba dividida por un velo. ¿Qué se encontraba ahí? Bueno, lo que el Señor pidió que se pusiera ahí era el arca del pacto, el arca de la alianza, recibe varios nombres. Ese lugar representaba el encuentro con Dios. Solo el sumo sacerdote, como lo mencioné hace rato, podía entrar una vez al año. Era el único mueble que se encontraba en esta área, el arca del pacto, que hablaba de la presencia de Dios. Por eso estaba hasta el fondo. Ahora, esta parte del santuario, no entraré ahí, lo mencionaré, lo mencionamos un poquito la semana pasada, estaba cubierta con cortinas, 4 cubiertas. Si ustedes se acuerdan, ahí ya dice de qué pieles iban a hacer estas cortinas. La que está encima, la que es visible cuando se para uno en el atrio, era la piel del tejón, muy áspera, ruda, muy fea. Y hablamos de lo horrible del pecado, de eso está hablando, ¿verdad? Y las otras cubiertas también tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien entraba al tabernáculo, obviamente lo que veía era la primer cubierta, cuando entraba a esa parte del lugar santo. Y en esa primer cubierta había algunas figuras ahí y unos colores que nos hablaban del cielo. Por fuera solamente veía eso, pero una vez que alguien entra, empieza a entrar al lugar en donde está el Señor, las cosas celestiales. Y empezamos a entender y a descubrir muchas cosas, pero es necesario entrar ahí. Entonces, de alguna manera son 3 áreas principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 25, a partir del
versículo 10 hasta el capítulo 30, versículo 38. Ahí usted después léalo, ¿verdad? Pero es Dios, hermanos, quien va a instruir así con detalle cada pieza. Y como lo vimos la semana pasada, el Señor comienza desde el lugar más íntimo, desde el lugar santísimo, desde la perspectiva de Dios. Y dice, vas a hacer un arca. Y de ahí parte el Señor hacia afuera, hacia lo exterior. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿puedo preguntar? El hermano dijo que sí. Pero vamos a la siguiente diapositiva. Me estoy yendo rápido, hermano, para que tenga yo tiempo de poder concluir este capítulo 7. Ahí en el lugar santísimo, que ya vimos que es el área que está hasta el fondo, vamos a pensar aquí, ¿verdad? Si tuviéramos un patio, sería el atrio. Esto sería el lugar santo. Aquí, si hubiera un velo aquí, y la parte de acá sería el lugar santísimo. De ahí es donde Dios parte. El arca del pacto ya vimos que se encontraba en ese lugar. Pero, ¿qué era el arca del pacto? Era una caja de madera de acacia. Vimos los materiales, o se dieron la lista de los materiales. Esta caja de madera, que era muy resistente, estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Dios dijo, recúbranla de oro por dentro y por fuera. La madera ya vimos que nos habla de lo humano y el oro de lo divino. Y entonces vamos a ver ahí lo humano cubierto por lo divino. Pero que ya sabemos de qué está hablando nuestro Señor. Por eso le dijo, hazlo como se te dijo. Como lo viste, así quiero que lo hagas. Porque ya sabemos de qué o cuál es el propósito de Dios. Recuerde que todo esto era una figura, una sombra de algo que iba a venir más adelante. Tenía el arca unas varas, se colocaban en unos anillos laterales, y eso era para poder transportar el arca cuando fuera necesario. Cada vez que se movía la presencia del Señor, era ahí, tomaban con esas varas y lo transportaban. ¿Qué pasaba con el que tocaba el arca, hermanos? Se moría. Por eso el Señor puso esas varas para que pudiera ser transportada el arca. Y dice, el propósito principal ahí del arca, Dios le dice a Moisés, pondrás en el arca el testimonio que yo te diré. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Bueno, ¿qué estaba ahí dentro de esa caja? Ahí una imagen, ¿verdad? Como si estuviera abierta o pudiéramos ver lo que está dentro. Pues estaban las tablas del pacto de Dios con Israel, las tablas de la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ahí estaban, el Señor pidió que se guardaran ahí dentro. La ley de Dios, ahí estaba. ¿Qué más estaba dentro? Se metió una jarra ahí con maná, con ese pan que descendió del cielo, ¿verdad? Bueno, ya sabemos quién es el pan que descendió del cielo. Y entonces tenemos ahí la ley de Dios, tenemos el pan que descendió del cielo. Y también se encontraba la vara de Aarón, la vara que reverdeció, donde Dios va a dejar bien claro que Él escogió a Aarón para ser el sumo sacerdote. Él es el que da vida. Y habla de resurrección, habla de renuevo. También sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Ahí estaban adentro. Este es el arca del testimonio. Si nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver el cumplimiento de todo esto en Él. Símbolos de aquel que iba a resucitar, del pan que descendió del cielo, del que nos iba a dar la ley de Dios y ponerla en nuestros corazones de una manera muy clara. Ahí estaban, la presencia de Dios. Y otra vez repito, cuídate de hacerlo como lo viste, conforme al modelo que se te mostró. ¿Qué más estaba ahí? Bueno, otra pieza importante ahí, hermanos, del arca es la cubierta o llamado propiciatorio. Es la tapa que cubría esta caja, ¿verdad? En donde estaban estas figuras ahí tocándose con las alas. ¿Qué es el propiciatorio? Bueno, dice el Señor en Éxodo 25, y de ahí me declararé a ti. Es decir, lo que pasaba ahí, hermanos.
Y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Desde ahí Dios hablaba con Moisés, la presencia de Dios. Ahí se manifestaba el Señor, sobre el propiciatorio. Es el lugar donde se hacía manifiesta su presencia, donde Dios hablaba, donde daba instrucciones a su pueblo. Esta arca, hermanos, estaba permanentemente en el lugar santísimo. Solamente una vez podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y sabe cómo entraba? Con sangre expiatoria. La sangre del chivo expiatorio la rociaba sobre el propiciatorio. Levítico 16, después usted puede verlo, con el fin de cubrir, eso es el propiciatorio, cubrir los pecados del pueblo. Esa sangre era rociada ahí, y ahí es donde el Señor hablaba. Cuando estaba cubierto con sangre el pecado, el Señor hablaba. De otra manera el Señor no lo hacía. Tenía que entrar así el sumo sacerdote, con sangre, y ponerla ahí, ¿verdad? Ahora, esta sangre también, pues es la figura de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Después de Romanos capítulo 3, cuando era sacrificado aquel animal y era puesto ahí, entonces el Señor hablaba. Y eso es una bendición maravillosa, porque hoy, a través de esa sangre que nos ha limpiado y ha cubierto nuestra vida, Dios habla con nosotros. Dios habla con nosotros. Por eso lo mencionábamos, este lugar no es una casa de Dios. Dios quería enseñarnos y llevar al pueblo y llevarnos a nosotros también, para poder entender todo ese plan de redención tan maravilloso de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí en el lugar santísimo, entonces, mis amados hermanos, encontramos el arca. Ya se mencionaba cómo es el lugar en donde el Señor hablaba, una vez que la sangre era rociada como símbolo del perdón de los pecados. Vamos ahora al lugar santo. Salimos del lugar santísimo, pasamos al lugar santo. ¿Qué se encontraba en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición, el candelero o candelabro o la menorá y el altar del incienso. Ok, ¿qué son esto de la mesa de los panes de la proposición? De acuerdo a Éxodo 25, Éxodo 37 también lo menciona. Es una mesa pequeña donde se colocaba pan. Entrando al lugar santo estaba del lado derecho la mesa de los panes de la proposición. Y se le llama así, hermanos, porque sobre ella debían colocarse continuamente 12 panes, uno por cada tribu de los hijos de Israel. Este llamado pan de la proposición también era conocido como el pan de la presencia. Los sacerdotes lo comían en la presencia de Dios y representaban a todo el pueblo en unidad. Por eso eran 12. Tenían que ser cambiados o reemplazados cada día de reposo. Se reemplazaban. El sacerdote los comía ahí, ¿verdad? Esa comunión con Dios. Hace un momento cantábamos, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre. Sí, de esto nos estaba hablando. Sí podemos mirar, hermanos, el propósito de Dios de tener comunión, de que tengamos comunión con Él. Ahí está el Señor hablando y dejándonos mirar cómo siempre ha sido ese el deseo de Dios. Estamos nosotros a aprovecharlo. Y ahí están los panes entonces de la proposición o de la presencia, ¿verdad?, que representaban a las 12 tribus de Israel, y el sacerdote estaba ahí en comunión con Dios representando a el pueblo de Dios. Hoy ya tenemos un sumo sacerdote también que nos está representando en la presencia de Dios, ¿verdad? El domingo un poquito hablábamos acerca de esto. ¿Qué más? El candelabro. El candelabro de oro, hermanos, era la única fuente de luz en ese lugar.
Imagínense, cuatro cubiertas de pieles, completamente cerrado. Cuando alguien entraba ahí, estaba completamente oscuro. No se podía ver nada. La única manera de poder caminar sin tropezar era la luz del candelabro. Y hasta el día de hoy sigue siendo así, hermanas. La única manera de caminar sin tropezar es por medio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice su palabra, y en tu luz veremos la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y amados hermanos, allí está entonces la luz. Y otra vez, ¿de quién nos está hablando Dios ahí? Era la única fuente que iluminaba ese lugar. Estaba localizado del lado izquierdo del salón, ¿verdad? Hacia el sur, así como estaba acomodado el tabernáculo, de acuerdo a lo que Dios pidió. Este candelabro era alimentado por aceite de oliva, puro, purísimo, y era alimentado diariamente por los sacerdotes. Diario tenía que estar ahí el aceite de oliva, ¿verdad? ¿Qué hacían cómo sacaban el aceite de la oliva, hermanos? Era así, eran exprimidas hasta que saliera todo para poder alumbrar. Jesús fue exprimido en el monte de los olivos, completamente. Ahí le decía, Padre, si es posible, pero que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Y Jesús fue exprimido. Y lo que brotó de Jesús, hermanos, alumbra y nos da luz. Tenían que estar los sacerdotes y era su responsabilidad mantener encendida esa luz. Lo menciono, dice la Escritura, que usted y yo ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Y nuestra responsabilidad es mantener encendida esa luz, para que usted y yo podamos caminar sin tropezar, sin tropezar. Tenía 7 brazos este candelero, ¿verdad? Y algunos comentaristas lo relacionan con los 7 espíritus de Dios que se describen ahí en Isaías y que están vinculados con nuestro Señor Jesucristo, con el Mesías. Se lo leo, hermanos. Dice Isaías 11: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Algunos comentaristas hablan o mencionan que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, con el Mesías, y esto que Isaías menciona. Entonces tenemos ahí el pan de la proposición, tenemos el candelabro y tenemos ahí un altar, hermanos, el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? Bueno, ahí podemos regresarnos a la diapositiva, te digo cuál es, a la 3. Esa es de las áreas del tabernáculo, ¿verdad? Bueno, el altar del incienso está pegado al velo, de donde está del otro lado el arca, que es la presencia de Dios. Ahí está pegado, es el que está ahí cerca, ¿verdad? En el centro. Ya nos regresamos a la otra, por favor, Diego, gracias. Ahí el sacerdote quemaba incienso. Y al quemarlo, emitía un olor tan agradable. Todo el lugar se llenaba de aquel olor. Traspasaba incluso el velo. Y era un olor tan agradable. Dice la Escritura, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que así son las oraciones de los justos, que llegan hasta la presencia de Dios como algo agradable. Nuestro Señor Jesucristo mismo se ofreció y fue olor grato a Dios. Cubrió, llenó todo el lugar. Dice también ahí su palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Podemos acercarnos a Dios ahí con nuestras oraciones,
con nuestra alabanza a Dios, con nuestro reconocimiento. Y eso va a ser muy grato y muy agradable para Dios. Pero estamos ahí. Todavía no hemos llegado al lugar de donde vamos a empezar nosotros. Dios empieza de adentro hacia afuera. Pero nosotros tenemos que empezar de afuera hacia adentro. ¿Ok? Bueno. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya tenemos entonces en el lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo, hermanos? El arca. ¿Qué estaba en el lugar santo? El candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. Okay. Ahora salimos a la parte del atrio. Ahí en el atrio, y vamos a empezar aquí, ahora sí, de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que se encontraba uno ahí en la parte del atrio exterior? Bueno, ahí hay dos piezas importantes también. Uno es el altar de los sacrificios y el otro es el lavatorio o la fuente de bronce. El altar de los sacrificios era lo primero que se veía para poder entrar al tabernáculo. Cuando alguien estaba afuera y era abierta la puerta, al abrirse esa puerta, lo primero que encontraba ahí era este altar del sacrificio. Y ahí delante del altar los sacerdotes recibían los sacrificios y las ofrendas del pueblo. Algunos de esos sacrificios eran quemados de una manera total o parcial, ahí en el fuego del altar. Es conocido también este mueble, hermanos, como el altar de bronce, porque está cubierto de este metal. Se elaboraba con madera de acacia también y se forraba con bronce. Juicio. Lo humano cubierto por el juicio de Dios. ¿De qué nos está hablando esto, mis amados hermanos? Que para poder entrar a Dios se necesita el sacrificio. Se necesitaba ese sacrificio para poder seguir adelante. Ningún ser humano puede entrar sin haber pasado por ese sacrificio. ¿De quién estamos hablando? Un día se presenta el Señor Jesucristo en el río Jordán donde Juan se encontraba bautizando. Juan lo mira y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo a través del sacrificio de Jesús nosotros vamos a poder llegar a su presencia. No hay otra manera, mis amados hermanos, de poder llegar ahí. Solamente a través del sacrificio. Nadie puede venir a Dios si no es a través de la cruz. Hoy usted y yo podemos estar delante de Dios porque hemos pasado por la cruz. No son buenas acciones, no son buenas obras, no es un buen deseo, una buena intención. Necesitamos entrar ahí por el sacrificio. Por eso aparece ahí primero. Yo tenía que venir para que ese animal fuera sacrificado y yo tener acceso a Dios por medio de los que seguían de los sacerdotes. Si usted quiere venir a Dios, necesita la cruz de Cristo. De otra manera usted no puede venir a Dios. Usted podrá si quiere hablar, orar, pero usted no puede llegar a la presencia de Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. Por eso Juan lo declaró: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya lo hizo? ¿Ya reconoció ese sacrificio? Entonces seguimos adelante. Seguimos adelante, ¿verdad? Porque mire, tampoco fue el plan de Dios que nos quedáramos ahí, sino que sigamos adelante, que vayamos a más, estar en su presencia, ¿verdad? No como un acto religioso, sino que podamos tener comunión con Dios. Encontramos cortinas exteriores. Ahí en toda la parte externa estaba cubierto por cortinas. No entro a todos esos detalles, pero hermanos, si vemos los detalles, wow, es Jesús de quien estamos hablando. Está la cubierta, cubría todo. Tenían una altura que Dios había dado. Es decir,
Si alguien quisiera mirar, no podía hacerlo. No se puede mirar. La única manera de hacerlo era entrar por la puerta que estaba ahí. Nadie puede mirar, nadie puede acercarse si no es por la única puerta que existe. Esas cortinas dan al exterior. Era imposible ver hacia adentro. Estas cortinas separaban el mundo exterior del mundo interior, del tabernáculo. ¿Sabe de qué nos recuerdan estas cortinas? Que a causa del pecado estamos separados de Dios. Y no podemos acercarnos, no podemos entrar, porque el pecado nos detiene. Y es entonces, hermanos, que también nos enseña el camino para poder ir a Dios. Existe una puerta, la puerta de la entrada, en el Éxodo 27 lo puede usted ver después. Era una cortina de lino fino y de otras telas ahí de colores también, ¿verdad? Dice Éxodo 27, los 4 colores están entretejidos, representan todo lo que el Mesías es. Rey divino, puro, que dio su vida y su sangre para hacer justicia por nosotros. Color azul, que nos representa lo celestial y divino. El color púrpura representa la realeza y la autoridad. El rojo representa la sangre y el blanco representa la pureza y justicia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Una sola puerta. Y desde un principio, ¿recuerda usted del arca? El arca de Noé. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una sola puerta. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos que llevan a Dios. Jesús no dijo eso. Pero es que todos los caminos llevan a Dios. Eso es una mentira. Y déjeme decirlo así, este es un engaño del diablo. Todos los caminos llevan a Dios. Si tú tienes buena intención y tienes mucha fe, entonces todos los caminos te llevan a Dios. Eso es una mentira. Solo existe una puerta y esa puerta es Jesucristo. Es imposible. Nadie puede mirar. El pecado nos separa, pero el Señor es tan maravilloso que dio un acceso de una puerta. Y esa puerta nos va a llevar hasta su presencia. Bueno. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque hay una puerta ancha, hay una puerta espaciosa que lleva a la perdición, pero solo hay una puerta que lleva a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. No dijo un camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Un absoluto. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solamente una vida, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Excluye cualquier otra cosa, a cualquier otro. Solamente a través de Jesús nosotros tenemos acceso, por medio de su sacrificio, para seguir avanzando y poder llegar hasta allá, hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Tenemos también por ahí, mis amados hermanos, en el lugar del atrio, la fuente de bronce. Esta se hacía con espejos ahí de las mujeres y se recubrían. Después usted léalo, puede leerlo usted, ¿verdad? Esta otra pieza que es también muy importante, hermanos, la fuente de bronce, lavacro o lavatorio, si usted lo encuentra así o escucha, pues está hablando de este mueble que el Señor dijo que se pusiera ahí. Era una especie de pila hecha de bronce, se llenaba de agua, ¿verdad? Aun cuando la Biblia no especifica su tamaño, su medida, sí se sabe que estaba entre el altar de bronce donde el sacrificio y el santuario. Ahí se encontraba esta fuente. ¿Para qué era? Bueno, ahí los sacerdotes lavaban sus pies y lavaban sus manos antes de entrar al santuario o de hacer una ofrenda. Mientras más se acercaban al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, se requería mayor nivel de santidad. Más me estoy acercando a Dios, limpio. Dice la Escritura que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado.
somos lavados, somos limpiados, ¿verdad? Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, dijo el Señor Jesucristo. Por eso, repito, el tabernáculo no era una casa para Dios. Nunca fue una casa para Dios. Y más adelante va a aparecer el templo. Qué bendición que Dios empieza a mostrarnos y a revelarnos, ¿no? Que nos deja ver cómo es que hoy nosotros tenemos acceso, vino el sacrificio, somos limpiados, somos lavados y podemos empezar a entrar a la presencia de Dios. Mayor nivel de santidad. Mis amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y entregó su vida ahí, ¿verdad? Que dijo, consumado es. En el templo sucedió algo. ¿Qué sucedió en el templo? El velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Ese velo que impedía el acceso hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios, Dios mismo nos enseña que es quitado. Porque esa sangre vino y fue rociada sobre el arca del Cordero. El sumo sacerdote vino y presentó su propia sangre y entonces hoy tenemos acceso al Padre Celestial. Mire, a veces escucho a algunos decir, pastor, porque usted está más cerca de la presencia de Dios. Pues, ¿qué esperas para acercarte? Dios no ha cerrado la puerta, al contrario, Dios la abre, ¿verdad? Decía alguien, no, es que esto es muy difícil, esto de la fe, porque yo creo que debe ser así. Le dije, a ver, ¿qué dijiste? Que yo creo que es así. ¿Y no es fe eso? ¿Te costó trabajo? Digo, porque está diciendo yo creo. Lo único que necesitamos es creerle al Señor, venir a Él, entregar nuestra vida. Mire, podemos estar aquí o en cualquier otra congregación, participar, cantar, predicar y tantas cosas que podemos hacer. Pero si tú no has pasado, entrado por la puerta, la única puerta que hay, no has pasado por el sacrificio de Jesús, no has sido lavado, tú no puedes llegar a la presencia de Dios. Tú no puedes llegar a la presencia de Dios. Mire, cuando cantamos al Señor, pues es una bendición. Yo me gozo mucho cuando canta al Señor y saber que estamos ahí en su presencia, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que nos lleva a la presencia? Jesús. Jesús. Algunos manejan, ¿no? Con la alabanza vamos a traer la presencia de Dios. ¿Qué no habitamos en su presencia? Se pone interesante, ¿verdad? Bueno, como comentaba al principio, utilizamos algunas expresiones, algunas frases, que bueno, tal vez así crecimos, pero Dios nos va dando entendimiento con respecto a lo que su palabra nos enseña. Y es entonces ahí, mis amados hermanos, que hoy tenemos toda la oportunidad de acercarnos a Dios. Vamos a la última diapositiva. Mire cómo estaban colocados todos estos muebles que el Señor dispuso. ¿Ya se fijó? ¿Ya se fijó por qué habla que es una sombra y es una figura? ¿De quién nos habla entonces? De nuestro Señor Jesucristo. Así estaban colocados. Ahí tenemos el altar del sacrificio, el ábacro. Cuando se entra al lugar santo, de un lado está el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Viene entonces el altar del incienso y la presencia de Dios. ¿Qué nos impide estar en su presencia hoy? ¿Qué nos impide? Si tú no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, no puedes llegar a la presencia de Dios. Es más, mire, ninguno de los que estamos aquí podemos llevarte a la presencia de Dios. Ninguno. ¿Y los salmistas? No te pueden llevar a la presencia de Dios. Necesitas a Jesús. Pasar por Jesús. Y entonces ya el velo está abierto, su carne misma, para que tú y yo podamos estar delante de Él.
y ofrecerle nuestra alabanza, ofrecerle nuestra gratitud, que pueda ser como un aroma agradable para Dios. De otra manera, pues solamente serán cantos cuando alabamos, ¿verdad? De otra manera, alguien orará y no pasará del techo la oración. Esa es otra de las expresiones, es que la oración tiene poder. La Biblia nos habla, el Señor varias veces le dice al pueblo, y cuando ores no voy a escuchar ni te voy a hacer caso. Mira, varón, si no tratas a tu esposa como vaso frágil, tu oración tiene un estorbo, tu oración no llega. Entonces no tiene poder, pero ahí se las dejo después. Bueno, ya lo hemos explicado, ya lo he predicado acerca de esto. El poderoso es Dios. Y es el medio de gracia que Dios nos da para acercarnos a Dios. Y oramos al Dios Todopoderoso. Por eso es maravilloso cuando oramos, porque estamos en su presencia y hablamos con Él, ¿verdad? ¿No vamos a encontrar algún pasaje que diga eso? No lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero hemos crecido a veces con cosas así. Bueno, necesitamos ubicar lo que la Escritura sí nos enseña. Entonces, amados hermanos, si el Señor nos permite, en 15 días vamos a concluir el capítulo 7, ¿verdad? Porque de hoy en noche estaremos iniciando las noches de regocijo. Pero si el Señor permite, en 15 días seguiremos considerando. Y si alguien tiene una duda, hermanos, con todo gusto, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Ahí está el pastor Edgar y el pastor Miguel. Y un servidor. Para cualquier duda, con todo gusto, mis amados hermanos. Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor, Señor, muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Ay, dele las gracias al Señor un momentito en su lugar, hermano. Por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, venga. Si alguno quiere, venga. Hoy tenemos acceso al Padre Celestial, hasta su misma presencia por lo que el Señor hizo de nosotros. Y sí podemos decirle, Señor, yo quiero estar ahí, permanecer ahí en tu presencia, acercarme a ti más y más cada día. Sigue obrando en mi vida, Señor. Sigue obrando en mi vida. Dígale conmigo al Señor. Quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar. Necesito estar contigo. Sí. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar. Necesito estar contigo. Sí, Señor. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más.
dame de beber, necesito más. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? Hoy podemos acercarnos a ti y estar en tu presencia en todo momento, en todo lugar, a todas horas, por la hora de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, Señor, estuvo en ti que nosotros pudiésemos tener comunión contigo. Y eres tú quien tomaste la iniciativa, preparaste, dispusiste todo para que así fuera. Y hoy lo podemos hacer. Hoy lo podemos hacer. No en un lugar en específico. Hoy estás con nosotros. Podemos acercarnos en todo momento, Padre, pero también necesitamos reconocer que tal vez a veces no lo hagamos y tenemos en poco, Señor, esta bendición tan maravillosa. Si es así, yo te ruego que nos perdones y nos provoques, Señor, para poder permanecer ahí en tu presencia en todo momento, Señor, hablando contigo, teniendo comunión contigo. Estamos en tu presencia, pero tener comunión contigo, que eso es diferente, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Haznos más conscientes de eso. Que tu Espíritu nos haga más conscientes de ello, Padre. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, por quien tenemos acceso hasta el trono de tu gracia. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Si el Señor nos permite, nos estaremos viendo el próximo domingo. Queremos enviar saludos a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están siguiendo la transmisión. Nuestra hermana Josefina Ponce, hermana Fidela, hermana Esther Angélica, hermano Isidro, Carmen Serrano, nuestra hermana Ale Molina. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Antes de retirarnos, vamos a dar gracias a Dios por la vida del pastor Miguel. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Nuestra hermana Lupita Aguilar también es su cumpleaños. Sé que nos está viendo, hermana, Dios le bendiga. Daremos gracias a Dios. Axel por ahí también cumpleaños. Vamos a orar, ¿le parece? Antes de irnos, vamos a dar gracias a Dios. Pastor Edgar, dirígenos en esta oración por el pastor y por hermana Lupita y por Axel. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora. Estamos agradecidos por la vida del pastor Miguel. Señor, te reconocemos que has sido tú en su vida, reconocemos cómo le has dirigido, Señor, y cómo lo has usado como instrumento en tus manos para bendición de tu pueblo. Señor, lo levantaste como maestro, como pastor, has puesto en él un corazón que se interesa por el pueblo, por la iglesia, Señor, por cada uno de los hermanos, y lo utilizaste para bendición de muchos. Señor, vemos aún ese ejemplo en su vida de servicio, vemos esa constante decisión de estar trabajando para gloria y honra tuya. Señor, te pedimos que tú te fortalezcas en esto, Señor, porque vemos detrás de todo esto que ha sido tu obra en él. Gracias por esto, gracias porque ha sido un ejemplo para nosotros, y te pedimos que lo sostengas, Señor. Fortalécelo físicamente, Señor, y en lo espiritual, que siga creciendo para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana José, que ha estado a su lado, Señor, todo este tiempo que has usado. Pedimos que también le bendigas y le fortalezcas juntamente con el pastor. Gracias por un año más, y Señor, síguelo dirigiendo en este año que comienza. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. También, Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Lupita, que sin duda nos puede estar escuchando en este momento desde casa. Señor, agradecemos también ese corazón sencillo que has puesto en ella, esa disposición siempre para servirte. Te pedimos que le sigas fortaleciendo y que siga siendo ella esa ayuda idónea que tú pusiste para nuestro hermano Fidencio. Señor, fortalécela también y bendícela en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Axel, Señor, bendícelo en donde está, en las tareas, en las labores que está desempeñando, Señor, bendícelo y guíalo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Gracias a Dios. Solamente, hermanos, de hoy en noche empezamos nuestras noches de regocijo, noches invernales. Algunos dicen, ¿va a haber posadas? Yo les digo, sí va a haber. 19, 20, 21 y 22. El domingo sale el programa. Solo estamos esperando la confirmación de un grupo que va a venir, ¿verdad? Espero que al ratito ya me confirmen para ya ponerlo. Y estará el programa, pero invite a alguien, tráigase a alguien, invítelo a alguien nuevo para que pueda también gozarse juntamente con nosotros. Y si desea participar en lo que hacemos al final, allá está la cartulina pegada, allá apúntese, hermano, todavía hay espacio, todavía tiene usted oportunidad de hacerlo para bendecir a los demás, ¿verdad? Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Despídenos ahora, rogamos, con tu bendición, y recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo. Solo